Buenos días, John James. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. John James Góngora es dirigente de Sintra, municipio de Yumbo, el sindicato de trabajadores del municipio de Yumbo, uno de los sindicatos más consecuentes, combativos, comprometidos con los cambios sociales, con las luchas obreras, y también es dirigente nacional de la Federación de Trabajadores del Estado FENALTRACE. Gracias por acompañarnos este sábado, John James, en Periodismo Libre. No, Luis Alfonso, gracias a ti, a todo el equipo de Periodismo Libre. Un saludo para ustedes, para la amable audiencia que nos acompaña en este espacio alternativo esta mañana de sábado. La gran noticia que se viene es la gran movilización nacional en respaldo a las causas de los obreros, porque es la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, de los trabajadores, de los hacedores de la riqueza de los pueblos, de los hacedores de la supervivencia de la humanidad, los trabajadores. Y este 1 de mayo se conmemora pues la fecha de la clase obrera, y por eso comenzamos nuestro programa hablando con los líderes obreros, y por eso hemos invitado a John James Góngora. Y también es una fecha de una extraordinaria importancia, y lo hemos escrito en un artículo que está circulando en nuestro blog Periodismo Libre, y es que en esta oportunidad el presidente Gustavo Petro estará hablándoles a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo colombiano sobre las reformas sociales. Y de igual manera es una fecha importantísima, yo diría que un punto de quiebre en ese pulso que nos ha trazado la oligarquía con sus movilizaciones de odio, de desinformación y de necrofilia, como lo he denominado yo. En esta oportunidad la clase obrera, los trabajadores, el pueblo, las amas de casa, los desempleados, los estudiantes, los campesinos, los intelectuales, las capas medias de la población, toda la población comprometida con una nueva nación, con un nuevo país, con una nueva sociedad, estarán desfilando, pero con alegría, con entusiasmo, con color, con tambores, con banderas multicolores de la diversidad, no con féretros, no con llamados al odio, no llamando a la violencia, no amenazando, como hizo la extrema derecha en su marcha desteñida del 21 de abril. Esta será una marcha absolutamente distinta, y por eso el presidente Gustavo Petro ha convocado al pueblo colombiano. John James, coméntenos cómo están los preparativos para la marcha en la ciudad de Cali. Bueno, en general, Luis Alfonso y a todos los que nos ven a través de este medio alternativo, ya están todos los preparativos de parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, central a la que nosotros pertenecemos. También, obviamente, nosotros en Sintra, municipio de Yumbo, y lo que tengo entendido aquí en el municipio de Yumbo, los demás sindicatos afiliados a la central, pues ya estamos listos para la gran jornada del próximo 1 de mayo, que como ya tú lo dijiste, tiene un carácter político, y es muy importante también reivindicar que se cumple un año más del estallido social que dio origen a todo este momento histórico que está viviendo nuestro país, donde pues luego del estallido social, que tuvo un antecedente muy importante, que fue el 21N, que fueron los previos a ese estallido social, y que posteriormente con el estallido social y las grandes movilizaciones que le siguieron a pues dio lugar a la elección del presidente Gustavo Petro Rego y nuestra vicepresidenta Francia Márquez Mina, quienes lideran unos procesos muy importantes para la clase obrera, como la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, que de todas maneras, aunque no prosperó en el Congreso de la República, pues se hacen todos los esfuerzos por parte de nuestro presidente y de nuestro gobierno para sacarla adelante. Bueno, comentémosles a nuestros seguidores y nuestras seguidoras
el recorrido de la marcha. Esto es lo importante, o uno de los asuntos importantes en este momento. ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Dónde se deben concentrar los caleños, las caleñas, los vallecaucanos, las vallecaucanas, todos aquellos que vamos a estar acompañando las reformas del cambio y las políticas del presidente Gustavo Petro y las reivindicaciones de la clase obrera en su Día Internacional? ¿Desde dónde nos debemos concentrar y hasta dónde irá esta movilización? La movilización, de acuerdo a la información que nos ha remitido el compañero Wilson Sáenz, quien presenta excusas por no poder estar en este espacio, se encuentra a la altura de Florencia, Caquetá, y tiene problemas de conectividad, pero me ha enviado este flyer que tú estás presentando ahí en este momento, cuya salida sería, de la marcha del 1 de mayo, sería del parque del Barrio Obrero, un parque emblemático para todos los trabajadores. A las 8:30 de la mañana está convocada en ese lugar y tendría, pues el recorrido iría por la carrera 10 hasta la calle 25, luego tomaría la carrera 15 hasta la calle 33 para llegar a Confandi El Prado. Ahí marcharíamos por la transversal 25, pasaríamos por la cárcel de Villanueva para llegar pues a Puerto Madera y a Puerto Resistencia. Bien, entonces este es el recorrido en la ciudad de Cali. Comienza en el Parque Obrero, en el Parque del Barrio Obrero. Allí está la icónica iglesia también del Barrio Obrero, y está también pues un epicentro de luchas sociales. Allí se encuentra la sede de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional del Valle del Cauca y también de muchas otras organizaciones obreras. Entonces arranca del Barrio Obrero, se dirige por la carrera 10, luego desemboca a la calle 25, posteriormente a la carrera 15 para coger la calle 33 y desembocar en la sede de la Caja de Compensación Familiar Confandi, en el sector o en el barrio El Prado, esto es sobre la autopista suroriental. Y posteriormente se desplazará a través de la transversal 25 para pasar cerca de la cárcel de Villanueva o Villahermosa, posteriormente desembocar a Puerto Madera y luego llegar a Puerto Resistencia en el sector de Mariano Ramos y otros barrios de este punto medular e icónico ya de las luchas sociales en nuestro país. De modo que ese es el recorrido que ninguno y ninguna de los habitantes, las habitantes de Cali que estén comprometidos con los cambios sociales debe olvidar. Allí nos concentraremos en el Parque Obrero a las 8:30 de la mañana. Y esta larga movilización pues irá terminando más o menos hacia el mediodía. Y allí, ¿qué se piensa hacer en Puerto Resistencia, John James? Entiendo que allí va a haber pues una tarima, como es usual en las marchas del 1 de mayo. Y obviamente ahí habrá pues las intervenciones de los compañeros dirigentes sindicales y los dirigentes sociales de acá del suroccidente colombiano. Obviamente se espera pues, como es usual en estas movilizaciones, pues el acompañamiento de todo tipo de movimientos sociales y populares, y obviamente ahí seguramente habrá la presencia también de compañeros dirigentes políticos del orden regional y nacional, y también todo esto seguramente acompañado por las diferentes muestras culturales, porque la cultura también hace parte de la lucha social. Y precisamente sobre eso, sí. Perdón, precisamente sobre eso, John James, es importante destacar que ustedes en Sintra Municipio siempre han movilizado su grupo de danzas y de baile, ¿no? En esta oportunidad entiendo que también estarán desfilando. Es un grupo muy grande, principalmente de compañeras trabajadoras que se estarán movilizando también, bailando, danzando. Tienen ustedes también un grupo musical
todo este contingente artístico que nos diferencia de los desfiles lúgubres llenos de odio de la derecha, pues estará presente en esta movilización. Sí, dentro del trabajo social que realiza Intramunicipio tenemos un grupo que es muy reconocido, pues, tanto aquí en el municipio de Yumbo como fuera de él, ya en el suroccidente, también un grupo de danzas que ahorita ha salido para el departamento del Chocó a una jotatón por estos días, porque ellos no nos van a acompañar el 1 de mayo, pero los compañeros de la Eurorumba sí van a estar con nosotros ese 1 de mayo, son aproximadamente 180 hombres y mujeres amas de casa que acompañan a Intramunicipio en estas actividades, no solamente el 1 de mayo, sino muchísimas actividades que se realizan y las convocatorias pues, que ha realizado el movimiento sindical y social, todo esto también con un nivel de concientización muy alto de estos compañeros que ya comprenden cómo la cultura y cómo ellos con su participación en estas actividades también están haciendo país, están poniendo su grano de arena para motivar a las nuevas generaciones, para motivar a otras personas a que acompañen las movilizaciones, pero también eso implica que estos compañeros también ayudan a sensibilizar al resto de la comunidad yumbeña y al resto de la comunidad en el suroccidente colombiano. Bueno, ahí estamos viendo diferentes imágenes de las 9 movilizaciones que ha habido en la ciudad de Cali, 8 nacionales, una en Cali, de respaldo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Esta que estamos viendo allí es de Puerto Resistencia y otras que veíamos antes son del 1 de mayo del año inmediatamente anterior. Ya tenemos en nuestro estudio también a Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle del Cauca, dirigente obrero, dirigente social también en todo el departamento. Gracias por acompañarnos, Wilson, hoy en Periodismo Libre. Bienvenido. Su micrófono. Muy buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, adelante. Listo. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a este espacio tan importante. Digamos que lo que busca es fortalecer los lazos de unidad y potencializar, digamos, la defensa de los derechos laborales y sociales. En este caso nos encontramos acá, digamos, impulsando la movilización del 1 de mayo, combativo y revolucionario, en apoyo a las reformas sociales para el cambio. Desde ahí queremos saludar e invitar a toda la comunidad caleña y en las diferentes movilizaciones que van a haber en el Valle del Cauca para que asistan masivamente. En estos momentos es necesario demostrar lo que realmente es el pueblo. Las masas movilizándose, digamos, en todo el territorio colombiano y en un apoyo incondicional al proyecto político del gobierno nacional. Muy bien, usted se encuentra en este momento, Wilson, en Florencia, Caquetá. Coméntenos cómo está el ambiente para la movilización de los sectores populares y de la clase obrera, de los trabajadores en esta ciudad. Bueno, primero que todo, tuvimos una Asamblea Nacional de Delegados de Sintra-Unicol. Acá hay el sindicato nuestro y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, subdirectiva Amazonía, digamos, están en la disposición y están convocando masivamente a la movilización del 1 de mayo. Digamos que es un consenso, primero la orientación del Congreso, en las conclusiones, la movilización social, y aquí en la región se están haciendo los lazos de unidad con diferentes procesos para que también sea masiva, digamos, esta convocatoria del 1 de mayo. Hay un buen ambiente, un buen ambiente. ¿Cuáles son las características, John James, de esta movilización? Hablábamos en principio de lo que nos diferencia de las marchas de la derecha. El presidente Gustavo Petro dijo muy acertadamente, de manera contundente, ya marchó el odio, ahora va a marchar el amor. ¿Cómo analizan ustedes, John James y Wilson, estos planteamientos del presidente Gustavo Petro? Bueno, yo creo que estas movilizaciones han tenido lugar toda la vida, en toda la historia del movimiento sindical ha habido una movilización del 1 de mayo, y justamente el 1 de mayo reivindica la lucha de los trabajadores, y obviamente la lucha de los trabajadores también tiene un carácter político, y obviamente
estas reformas sociales por las cuales trabaja el gobierno de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina, pues apuntan a resolver esas desigualdades sociales que han caracterizado pues a Colombia en los últimos años. Han sido más de 200 años de vida republicana de Colombia en los cuales la derecha y últimamente la ultraderecha ha tenido el control absoluto de las ramas del poder público y de los respectivos gobiernos, y eso ha sido aprovechado para afectar de alguna manera al movimiento de los trabajadores. Entonces, el día 1 de mayo lo que vamos a hacer es nuevamente una lucha reivindicativa por los derechos de los trabajadores, pero que tiene un carácter político, y esperamos que masivamente el pueblo colombiano entienda que esas reivindicaciones son importantes, no solamente para las masas de trabajadores, sino para el pueblo en general. Bueno, compañero, pues digamos que a partir del 19, en el año 2019 que se inicia el proceso organizativo en Colombia de la unidad con otros sectores, hemos logrado, digamos, avanzar en ir aumentando el tema de la movilización, porque ha crecido la conciencia. Nosotros nos movilizamos por conciencia, nos movilizamos, digamos, porque sabemos que la movilización social y el empoderamiento del poder popular son instrumentos para transformar organizaciones y además transformar nuestro país que tanto necesitamos. Y ahí que esta movilización del 1 de mayo, digamos, lo que nos significa es que nosotros marchamos por conciencia y porque sabemos que a través de este proyecto político del gobierno van a haber cambios para la sociedad, cambios de mejoras de condiciones de vida para toda la sociedad. Pero también hay que plantearnos que nos diferenciamos de la marcha de los camisas blancas o los empresarios, porque nosotros no le cobramos a la gente si no van, no le pagamos si va, porque van. Digamos, aquí la gente marcha por conciencia, teniendo en cuenta, digamos, que estamos en un momento crucial de nuestro país, donde el tema del golpe blando toma más fuerza. Y lo que planteamos nosotros es que el pueblo colombiano está dispuesto a salir a las calles con esta intentona de golpe blando que quiere dar la oligarquía, la derecha y la extrema derecha de este país. Estamos dispuestos a seguir movilizándonos. El 1 de mayo no es la última, digamos, vamos a seguir en las calles, digamos, defendiendo el proyecto. Y el 1 de mayo conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores, de la lucha. Este 1 de mayo se caracteriza por algo muy fundamental. Digamos, es el inicio de un proceso de garantías y condiciones óptimas para los trabajadores que se consiguieron y que ahí se mantienen y seguimos defendiéndolas. Bueno, muy bien. Aquí estoy poniendo el diálogo que se mantiene siempre en nuestro espacio con la comunidad, con los seguidores, la videoaudiencia de Periodismo Libre. Por acá nos piden repetir el itinerario del recorrido. Entonces vamos a ver, por aquí nos lo están pidiendo. ¿Cuál sería el recorrido? Vamos a insistir en él. O que sea el compañero Wilson Sáenz, presidente de la CUT en el Valle, quien nos explique este recorrido nuevamente. Bueno, este recorrido de este 1 de mayo fue construido con diferentes procesos organizados de la ciudad, compañeros estudiantes, indígenas, afro, compañeros de las juntanzas de diferentes barrios. Bueno, este recorrido se ha construido a muchísimas manos y muchísimas ideas. Y es el siguiente: vamos a salir del Parque Obrero a partir de las 8:30 de la mañana. E iniciaremos un recorrido por la carrera 10, calle 25, carrera 15, calle 33, pasamos por la Galería La Floresta, llegamos al Confandi El Prado, donde haremos digamos, una estación, y posteriormente cogemos la transversal 25, que pasamos por un lado de la cárcel de Villahermosa y nos llevaría a Puerto Madera, uno de los puntos también, digamos, que fue esencial en el proceso de resistencia del 2021. Posteriormente cogemos la Simón Bolívar y llegamos al punto, digamos, más en estos momentos que tiene mucho más simbolismo, porque ha llegado el presidente, han llegado diferentes procesos, y es Puerto Resistencia. Además, ahí está la mano de la resistencia, que han querido tumbarla los procesos de derecha,
para poder cercenar, digamos, un ícono que se ha colocado ahí, que es la resistencia, que surge a raíz del 2021 y digamos que nos da ese ánimo para seguir luchando. Bueno, por acá Jorge Enrique Reina Vélez nos dice o nos plantea que sería importante que se pusieran pantallas a la llegada de las marchas, porque la marcha de Cali, por ejemplo, que termina en Puerto Resistencia, la marcha de Pereira, de Armenia, de Manizales, etcétera, que en cada tarima se pusiera una gran pantalla para escuchar la intervención del presidente Gustavo Petro en la gran movilización de la toma de Bogotá el próximo miércoles 1 de mayo. ¿Se sabe algo de esto? ¿Se podrá materializar esto en Cali, Wilson y John James? Bueno, en Cali estamos en ese proceso. Lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta porque los costos son, digamos, muy altos. Y digamos que aquí lo que hicimos entre todas las comunidades fue colocar, como dicen, el sombrero para recoger insumos, porque van a haber actos culturales, van a haber presentaciones musicales y entonces olla comunitaria. Por eso estamos, digamos, evaluando en la posibilidad, pero hasta el momento no podemos acertar que se van a colocar una pantalla. Bueno, entonces importante tener en cuenta esta observación para ver la posibilidad de que la intervención del presidente Gustavo Petro se pueda escuchar al final. De todas maneras, lo importante es que la gente se movilice en cada una de las ciudades, hacer una demostración multitudinaria. Como dijo en nuestro programa del martes pasado la dirigente nacional de FECODE, María Eugenia, ella nos planteaba que María Eugenia Londoño nos decía que estamos en un pulso entre la extrema derecha golpista y el proceso de cambios progresista, democrático, de profundos cambios sociales que lidera el presidente Gustavo Petro. Y esta gran movilización del 1 de mayo va a ser evidencia de ese pulso. Y el pueblo colombiano, la clase obrera liderándolo, no puede ser inferior a ese extraordinario reto. Y estamos seguros que va a corresponder, que va a responder a esa iniciativa de las centrales obreras, de los colectivos sociales que también está apoyando el presidente Gustavo Petro. Para ir terminando con esta primera sección de nuestro programa del día de hoy, pues es importante, John James, destacar cuál destacaría usted los principales puntos de las reformas que viene implementando o que viene tratando de sacar adelante el gobierno del presidente Gustavo Petro, empezando por la de la reforma pensional, cuya primera parte ya pasó en el Senado, en comisión y en plenaria, y pasa ahora a la Cámara. Luis Alfonso y a todos los que nos escuchan a esta hora. Lo primero es decir que al momento que Iván Duque Márquez entrega su presidencia, Colombia era el país más desigual del mundo, de América Latina, el segundo país más desigual de América Latina. Y obviamente esto había sido profundizado por los gobiernos, que no solamente el gobierno de Iván Duque Márquez, sino los que le antecedieron. Y por eso explica el estallido social que tuvo lugar en ese momento. Entonces, a instancias de Iván Duque, con una represión brutal por parte de ese gobierno, de la cual hay informes de Naciones Unidas, porque también en esto de la movilización de las organizaciones sindicales hay que reivindicar a las clases populares que también se han movilizado en el último tiempo. Entonces, ha habido una comunión, por así decirlo, entre el movimiento social y el movimiento sindical. Entonces, las propuestas de todas estas reformas que plantea el gobierno tratan de reducir esa desigualdad social que hay en el país. A eso apunta la reforma laboral, a eso apunta la reforma pensional, que lo que busca es poner en manos de los que no tienen ingresos, darle la posibilidad de tener un ingreso y así intentar de alguna manera poco a poco que la sociedad colombiana, todos los colombianos, sobre todo las clases populares, tengan la posibilidad de ir haciendo un país menos desigual. Eso es lo que trata de resolver las reformas del gobierno del cambio.
Wilson, es importantísimo el proceso de la reforma laboral, el proceso en el Congreso, que lo ha venido frenando la derecha con sus adláteres, es decir, con sus congresistas que vienen utilizando el recurso del filibusterismo parlamentario, es decir, del saboteo para no dejar ni siquiera que se debata. Y esta reforma pues plantea nada más y nada menos que recuperar derechos conculcados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la tristemente célebre ley 789 de 2002-2003. ¿Cuál es el futuro de esta reforma tan importante para los trabajadores y que ustedes han venido impulsando? Bueno, primero que todo, plantearnos de que la construcción de la reforma laboral se dio, digamos, de una forma amplia, donde la CUT y diferentes procesos estuvieron participando de, digamos, cómo mejorar una reforma laboral que fuera, digamos, óptima para todos los trabajadores en Colombia. La recuperación de los recargos nocturnos, digamos, es fundamental. El pago de las horas extras, digamos, en los festivos, que sea el 100%, y otra serie de insumos que nos han arrebatado y que a través en el gobierno de Álvaro Uribe cercenaron a los derechos laborales. Y eso lo que implicaba era que los trabajadores quedaran sometidos, digamos, ante los patronos. Esta reforma laboral busca de que recuperemos y avancemos en el tema de mejores condiciones de vida. Si hay mejores condiciones de vida, hay, digamos, reactivación económica y podemos nosotros comprar. Si hay una mejor remuneración económica, podemos, digamos, apuntarle a recuperar el poder adquisitivo y poder, digamos, de esa forma activar la economía en Colombia. De lo contrario, no vamos a poder. La reforma laboral es fundamental en estos momentos y el pueblo, digamos, estamos canalizando, digamos, eso con, primero, el poder que tienen los compañeros del pacto histórico allá, digamos, frente a la cantidad de senadores de derecha y ultraderecha que hay en el Senado, conlleva a que se sea acompañado con la movilización social. Todas estas reformas deben estar acompañadas de una movilización social contundente, poder popular en las calles, para poder, digamos, ayudar al gobierno a impulsar para que pasen esta reforma. Por acá, Miriam Durán Iglesias nos plantea: debemos trabajar en las consignas, unificarlas para que toda la movilización, las agitemos a una sola voz. Respaldamos al gobierno, las reformas y la constituyente. Yo tengo una inquietud y aprovecho este espacio para presentarla a ustedes. Y es algo de lo que se ha venido hablando. Hay quienes dicen que en la reforma pensional está incluida la recuperación de la mesada 14, es decir, la mesada 14 es aquella especie de prima de mesada extra que se les pagaba a los pensionados y a las pensionadas en el mes de junio, como para compensar también digamos, de la misma forma que a los trabajadores en vigencia, los trabajadores vigentes que no están pensionados reciben una prima de mitad de año. Esa pensión, esa mesada, que era la mesada 14, porque la 13 es la de diciembre, que esa sigue vigente, pero esa mesada la acabó el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y saben cómo lo logró? Mediante un acto legislativo. Esa fue la estrategia de este señor. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea más difícil restablecer la mesada 14, porque un acto legislativo es una ley especial que requiere de 8 debates, no 4, como es una ley ordinaria, como lo es la reforma laboral. Requiere de 8, requiere de doble vuelta en cada una de las cámaras. En cada una de las cámaras, cualquier proyecto de ley tiene 4 debates. Va a comisión, ya sea por Cámara o por Senado, luego va a plenaria, ya sea por Cámara o Senado, y pasa a la corporación siguiente. Si empieza por Cámara, pasa después al Senado. Son 4. Pero para un acto legislativo, es decir, una reforma de la Constitución, se requieren 8 debates. Es el diseño constitucional que hizo la Constituyente en 1991. Una gran trampa del señor Álvaro Uribe. Por eso no se pudo incluir en la reforma pensional y tampoco en la laboral la mesada 14. ¿Qué puede hacer el movimiento obrero, Wilson y John James? Iniciar una gran movilización. Entiendo que ya hay un proyecto en marcha para que se recupere la mesada 14 que nos robó a los pensionados el señor Álvaro Uribe.
Bueno, digamos que lo he planteado. Lo único que nos queda a nosotros es unificarnos criterios y tener un objetivo claro de que si vamos a recuperar la mesa 14 sea solamente, sí y solo sí, con la movilización social. Segundo, en el tema de la reforma pensional no devuelve la mesa 14, porque tú lo acabas de decir, tendríamos que modificar el acto legislativo y es casi, digamos, imposible, casi. Pero si hay la voluntad de presentar un proyecto político desde nuestros compañeros de Cámara y Senado del Pacto Histórico, pues tendríamos que impulsarlo con la movilización. Es un derecho que fue cercenado, digamos, por Álvaro Uribe Vélez, y que como lo hizo el acto legislativo 01 del 2005, el tema de pensional, eso es brutal. O sea, el señor de los demonios, como lo planteo yo, digamos, se la jugó toda para que después de firmado ese acto legislativo no se pudiera modificar absolutamente nada. Pero bueno, ya queda la voluntad, primero, de los compañeros del Congreso, del Pacto Histórico, para presentar un proyecto. Segundo, el tema de la voluntad política del presidente, y eso se ha acompañado con el tema de la necesidad de la comunidad en movilizarse por derechos, digamos, que fueron cercenados. Además, aquí traemos un tema de la reforma a la salud, fundamental. Digamos, el proyecto que se está haciendo, o el experimento que está haciendo, lo que busca es recuperar, digamos, y cercenar esa corrupción que ha habido durante muchísimos años en el tema del sistema de salud colombiano, que es perverso. Entonces queda allí la inquietud para que a futuro, desde el movimiento obrero, se siga impulsando la reivindicación de recuperar la mesada 14, que usurpó Álvaro Uribe Vélez y la amarró en un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional, para que volverlo atrás tuviera 8 debates y hacerlo casi imposible, pero nada es imposible cuando hay unidad del pueblo, hay unidad de la clase obrera, hay unidad de los sectores populares para revertir estas decisiones del uribismo que han dado al traste con los derechos de los trabajadores. Imaginen ustedes, en el acto legislativo número 1 del año 2005, hace 19 años, desde hace 19 años el señor Álvaro Uribe Vélez nos conculcó la mesada 14 a los pensionados. Y así muchas personas engañadas, fanatizadas por el discurso mentiroso de los medios de las oligarquías, de la FM, de Blue Radio, de Semana, de Caracol, del Colombiano, del Tiempo, de La Silla Vacía, etcétera, etcétera, que están unidos en el golpismo y en la mentira, en la manipulación contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, nos dicen que no hay motivos para la protesta. Esos medios de comunicación mienten y esos medios de comunicación son aliados de la manipulación. De modo que ahí queda la iniciativa. John James, entonces, para terminar, ya tenemos en sala a nuestra invitada Laura Guerrero para hablar del estallido social. Para ir terminando, entonces, el llamado de John James Góngora, dirigente de Sintra, municipio de Yumbo, y de Fenaltrace, a los trabajadores del Valle del Cauca. Bueno, no, saludar al comité ejecutivo de la subdirectiva Fenaltrace Valle, saludar a Wilson Sáenz, presidente de la CUT Valle, y a todos los que están presentes, y también despedirme de una vez de todos ustedes, pero decirles que, como mencionaba hace un rato, la desigualdad social de la que había venido siendo objeto todos los colombianos se debe resolver, y se debe resolver para buscar que todos los colombianos podamos tener oportunidades. Esto no se trata de destruir a la empresa privada, ni se trata de un propósito de los trabajadores ni del pueblo por crear unas condiciones que hagan que la propiedad privada en Colombia no prospere. La propiedad privada y el capital tiene que prosperar, pero también tienen que prosperar los trabajadores. Tienen que haber unas condiciones justas para que los trabajadores, con su trabajo en el tiempo que ellos están al servicio de la industria, de las empresas que entregan su fuerza de trabajo, puedan en ese tiempo prosperar y alcanzar unos niveles de vida mucho mejores. No puede ser que en Colombia
un trabajador, un joven, un niño, nazca pobre y muera pobre. Los colombianos tenemos todo el derecho de progresar en nuestro país y no tener la necesidad también de emigrar a otros países, porque eso ha sido una realidad también en este país. Aquí la gente ha migrado a otros países a buscar nuevas oportunidades porque las condiciones que ofrece la ley colombiana no son las mejores para los trabajadores y para el pueblo en general. Entonces, por eso la invitación, compañeros y compañeras, es que este 1 de mayo nos movilicemos por unas condiciones más justas para el conjunto de la sociedad, trabajadores y el pueblo de la mano. Muchas gracias. Gracias, John James Góngora, por acompañarnos desde Jumbo en este programa y su llamado a los trabajadores, Wilson. Bueno, primero que todo, hacerle una invitación nuevamente para que este 1 de mayo salgamos masivamente con nuestras familias, con nuestros hijos. Preparemos nuestros hijos para lo que nos vamos a enfrentar, que si no hay movilización, no hay derechos. Además, plantear algo, digamos, nosotros, los sindicalistas o los trabajadores, no acabamos las empresas. Las empresas obtienen sus riquezas por la transformación de la materia, que lo hacen, digamos, los trabajadores. En pocas palabras, quien produce la riqueza de estas empresas son los trabajadores. Si no hay trabajadores, no tienen riqueza. Pero además, en la transformación intelectual que ofrecemos nosotros de diferentes puestos de trabajo, digamos, vamos avanzando en la recuperación económica de nuestro país. Entonces, el llamado es que salgamos masivamente. Y otro tema fundamental, el respeto por la vida, derechos fundamentales, derechos humanos necesarios para llegar a tener una paz con justicia social. Efectivamente, el respeto a la vida y lucha por la materialización de la paz en nuestro país es el llamado también de Wilson Sáenz. Muchas gracias, Wilson, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bien, eran John James Góngora y Wilson Sáenz, dirigentes de los trabajadores en el Valle del Cauca, hablando sobre la marcha del próximo 1 de mayo en la ciudad de Cali, que, reitero, partirá del Parque Obrero. La hora de concentración del Parque del Barrio, en el Parque del Barrio Obrero, es 8:30 de la mañana. Hará un extenso recorrido hasta Puerto Resistencia. Allí está el recorrido. Lo reitero rápidamente, sale del Parque del Barrio Obrero, carrera 10, calle 25, carrera 15, calle 33, Confandia El Prado, transversal 25, cárcel de Villanueva, Puerto Madera y Puerto Resistencia. Invitados todas y todos.